Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Natalie Velázquez, soy médico residente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Surquillo por Diris Lima Centro. El día de hoy, el tema a tratar es aspectos administrativos de los proyectos de investigación. La agenda del día de hoy es la introducción, aspectos administrativos, cronograma de actividades, recursos, presupuesto del proyecto, preguntas y bibliografía. La bibliografía utilizada para esta exposición es el proyecto de investigación guía para su elaboración de la editorial Episteme de Caracas, Venezuela, del año 1999 y Infomet, una información de Infomet que habla de presupuestos de la Universidad Nacional de La Habana, Cuba, de este año, actualizada la página web. Eh, ¿Qué son los aspectos administrativos de los proyectos de investigación? Tenemos que tener en cuenta que debe comprender uno de los capítulos de lo que es las investigaciones y de los proyectos de investigación, donde se expresan los recursos y el tiempo necesario para la ejecución de la investigación. Habla y comprende el cronograma, los recursos y el presupuesto como puntos importantes y se deben de tener en cuenta para realizar la propuesta de una investigación. Y esto también depende de a qué lugar, entidad o persona se realice el proyecto. Entonces vamos con la primera parte, que es el cronograma de actividades. El cronograma de actividades se recomienda para establecer la ruta crítica de la investigación. Es importante tener este cronograma. Ese cronograma va a estar dividido prácticamente en dos. Habla de las actividades como tal y del tiempo en que se va a realizar, ¿no? Que pueden ser en meses, en días, incluso hasta años, ¿no? Considerar la planeación, organización, dirección, control de todas y cada una de las actividades competentes del proyecto que se va a desarrollar. Y el cronograma de actividades organiza las acciones a realizar durante la investigación, haciendo más fácil el recurso del tiempo. Te ayuda a sistematizar las actividades y ahorra tiempo y esfuerzos. Es importante tener un cronograma, ya que nos ayuda también a poder organizar, o sea, nos organiza, ¿no? Y nos mete presión para poder hacer la organización de nuestro proyecto. En el proceso de investigación debe realizarse una planificación a la cual deben dedicarse mucho tiempo y atención, ¿no? Es importante poder cronometrar nuestro proyecto. Es la representación esquemática de un plan de trabajo calendariamente o calendario. Consiste en una serie de actividades ordenadas en unidad de tiempo, semana, mes, incluso años, con la finalidad de controlar la ejecución. Y si se requiere, se realiza ajustes en aras de ir con el objetivo planteado. Esto es importante tener en cuenta, ya que el cronograma de actividades se puede ajustar a los tiempos del investigador o del grupo de investigadores. Es decir, un cronograma constituye una guía, un método o una referencia para poder realizar el proyecto de investigación. Pasos para la elaboración del cronograma. Tenemos siempre que tener una lista de actividades. Ahora les voy a mencionar cuáles son las listas de actividades que generalmente se usan para los proyectos de investigación en medicina familiar. Disponer del tiempo para el proyecto y establecerlo. Calcular el tiempo para cada actividad. Reordenar cronológicamente todo lo que se va a realizar y ajustar el tiempo o secuencia de actividades. También debe depender del tipo de investigación que se realiza para poder organizar el cronograma. Aquí, por ejemplo, tenemos un cronograma, el cual tenemos, generalmente siempre vamos a tener en los cronogramas 12 a 13 columnas
La bibliografía que hemos usado nos indica que por cada año se debe llegar a 11 columnas, no a 12, sino 11, que hablan del año como tal de investigación. Y bueno, otras bibliografías también lo dicen como 12, no, 12 meses, 12, un año. Con respecto ya a las filas, es en dependencia de la actividad. Puede ser también que durante nuestro cronograma y como se ajusta al investigador o al grupo de investigadores, puede ser que en uno de las actividades se pueda realizar en varios meses o en varios días, en dependencia de generalmente se hace en meses, ¿no? Que varias actividades se realicen, coincidan los meses de actividades, o tal vez puede ser de que por mes comiences a realizar una actividad. En realidad es muy variable y depende mucho del investigador. Por ejemplo, las etapas que comúnmente se establecen en los cronogramas para los proyectos de investigación en medicina familiar habla de un tiempo para la revisión de bibliografía, un tiempo para la planificación del estudio, un tiempo para la preparación del proyecto, un tiempo para la elaboración de instrumentos, otro para la ejecución, el tiempo que te va a llevar el procedimiento y el análisis de esta información que has obtenido de la ejecución, el análisis de los resultados, la redacción del informe final y la divulgación de los resultados. Estos es generalmente los 9 ítems que deberían de tener los trabajos de investigación en medicina familiar, los proyectos de investigación. Ahora vamos a ir a la parte de recursos. Se debe definir con claridad los recursos que van a ser necesarios para cumplir con el éxito de la investigación, ¿no? Los recursos siempre va a haber recursos humanos, recursos en materiales y recursos financieros. En el caso de los recursos humanos, tenemos que tener la parte del investigador como tal, la asistencia que va a tener el investigador o la investigación, los encuestadores o cualquier otro personal de apoyo que se necesite para la investigación. En el caso de los recursos materiales, hablamos de lo que son los equipos, los dispositivos electrónicos, computadoras, laptops, tablets, celulares, incluso fotografías, cámaras fotográficas. Hablamos también de los viajes necesarios para la investigación y material de oficina que podamos necesitar. Cuando hablamos de recursos financieros, nos referimos a lo que se indica a través del presupuesto, que lo vamos a definir en el siguiente ítem. Entonces, como vimos, los recursos principales para el proyecto de investigación son 3: el recurso humano, el recurso de materiales y el recurso financiero. El presupuesto. El presupuesto que viene a ser el recurso financiero, que es sumamente importante para poder llevar a cabo y hacer realidad nuestro proyecto de investigación. Como definición tenemos que toda investigación implica una inversión económica, puesto que exige que hayan recursos financieros que van a ser que se necesitan para realizar estos objetivos planteados en el protocolo, ¿no? Estimado previo de los costos para realizar la investigación. No siempre se hace un análisis de lo que se va a necesitar como presupuesto y como recurso financiero. Entonces, la investigación implica una inversión económica, lo sabemos, puesto que exige recursos financieros en la medida que se requieran para alcanzar los objetivos plasmados en el protocolo. El presupuesto va a ir muy en dependencia, o el formato que se va a usar para el presupuesto va a ir muy en dependencia de la investigación a la cual estemos concursando o estemos presentando, porque sabemos que podemos presentar nuestro proyecto de investigación a una entidad, por ejemplo, en el caso de medicina familiar, para poder egresar de la especialidad, pues tenemos que presentar nuestro proyecto de investigación, por lo tanto va a ser evaluado por nuestro tutor primero, aprobado por el tutor y luego va a ir hacia una comisión, la cual también ve si lo aprueba. Entonces, en ese caso, el presupuesto para nosotros, para poder obtener nuestra especialidad, va a ser un presupuesto autofinanciado.
Pero también hay proyectos de investigación que nosotros los residentes podemos realizar para poder obtener presupuesto financiero y poder realizar un trabajo de investigación que sea de nuestro interés. Entonces, en esos casos se aplica un poco más estos rubros, ¿no? En los que habla que el presupuesto se va a plasmar en un formato en dependencia de la institución a la cual se está postulando, ¿no? Como dice acá, el formato y los rubros contenidos en la misma varían grandemente de acuerdo a la institución a la cual se le presenta el proyecto para su financiamiento. Por lo general, en la columna de la izquierda se presentan los rubros de los cuales se necesita el financiamiento, mientras que en el lado derecho se ponen los costos, pues, ¿no? Y el ejemplo es el siguiente. Ahorita también tenemos que tener en cuenta que hay gastos directos e indirectos dentro que tenemos que tener en cuenta en el presupuesto. Y esto se estima para el costo del proyecto, y también es importante identificar las fuentes de financiamiento a las cuales se está postulando. En el caso de gastos directos, si es que postulamos a un financiamiento, tenemos que tener en cuenta el salario del personal, los materiales gastables, los cuales ya no son reusables, el equipamiento, viáticos para viajes que sean necesarios, y costos y otros gastos en general. Luego tenemos también los gastos indirectos, en los cuales son aquellos que requieren para procesos generales administrativos, como por ejemplo construcciones, mantenimiento, suministros electrónicos, internet, agua, gas, etc. Cuando postulamos a un proyecto de investigación financiado, pueden ser estos podemos ponerle un presupuesto de financiamiento indirecto. Según la bibliografía, va en un rango de un 25 a un 65% del financiamiento directo, pero generalmente se pone siempre un 30 como estimado, o sea, el 30% de lo que tú de tus gastos directos los pones en tus gastos indirectos. Pero esto puede ir variando cuando ya tu proyecto es aprobado y ya reconocen que tu trabajo de investigación es un trabajo serio. Entonces, este presupuesto puede ir variando en dependencia de cómo lo presentes al que financia este proyecto, ¿no? Presupuesto y materiales gastables. Esta es una de las partes y uno de los ítems de lo que se necesita dentro del presupuesto. En este caso, cuando hablas de materiales gastables, siempre lo vas a hacer en la moneda del país, que en este caso es el sol. Por ejemplo, en este caso hablamos de los productos que se necesitan: jeringa, juegos de inmunoglobulina E lisa, algodón, alcohol, guantes látex. Hablas de las unidades que necesitas, la presentación, el precio, la cantidad que vas a usar y el total en precio en soles, en este caso en Perú. Cuando hablamos del presupuesto en equipamiento, tenemos que ver el equipo que necesitamos, por ejemplo, una computadora, el laptop, la impresora, una tablet, lo que necesitemos, de repente una cámara fotográfica o una filmadora. Ponemos el precio, la cantidad que necesitamos y el importe. Y si necesitáramos en otros gastos como materiales de oficina, que siempre se usa y que son gastables también, hojas de papel, tóner de impresión, bolígrafos, etcétera, 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 ¿no? Pones las unidades que necesitas, la presentación de si necesitas cajas, paquetes. En el caso de estos, el precio por unidad, luego la cantidad que necesitas y el total de cada uno de los productos, ¿no? Y luego ya casi finalizando tenemos el plan de gastos, en donde se va a poner tus actividades principales y lo vas a cronometrar, pero ya en el total en una forma más resumida, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 6 meses, de 4 a 10 meses, y aquí tenemos hasta de 11 meses hasta 22 meses, casi el año, ¿no? Es para casi 2 años para el proyecto de esta bibliografía, en el cual divides las actividades en actividad 1, actividad 2, actividad 3 y 4.
en cada una de las actividades, los meses en que las vas a realizar, y al final de todas las actividades vas a poner el total de gastos previstos por cada etapa de actividades que se realizó. Y en caso de que postulemos a un proyecto de investigación internacional, el cual tenga financiamiento, también se tienen que organizar de una forma parecida a estas, en dependencia del formato que te dé la entidad, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto que se presenta a Canadá, en el cual tenemos los ítems de presupuesto del salario de los investigadores, ¿ya? De los transportes que se va a necesitar, la computadora, el laptop que se usa, la impresora, fotocopias de mesa, materiales de oficina, y los toner, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Y cómo lo vas a transformar de la moneda nacional o del sol en el caso de Perú a la moneda internacional, que generalmente va a ser el dólar o puede ser incluso el euro. Entonces, tenemos que saber que es importante que hagamos investigación. Es la única forma de poder seguir creciendo como universidad, como país. Y somos de los encargados de poder hacer que esto comience y bueno, continúe, ¿no? Los proyectos de investigación es la única forma en que la educación pueda continuar y pueda evolucionar, ¿no? Sin proyectos de investigación no hay forma de crecer. Entonces, somos responsables que por lo menos poner un grano de arena en la parte investigativa de nuestro país y sobre todo en medicina familiar. Y para terminar, preguntas. ¿El cronograma de actividades es rígido o flexible? ¿Cuántos tipos de recursos de investigación tenemos? ¿Qué es un presupuesto de investigación? Esta es la bibliografía que se ha usado para esta presentación y muchísimas gracias por su atención.